Dios les bendiga, buenas noches. Primero que nada, gusto en estar con ustedes. Esta noche me toca predicarles a mí, me toca compartirles a mí. Vamos a orar antes de empezar. Primeramente, Dios les bendiga, ojalá todos se encuentren bien. Es un gusto estar con ustedes. Y ojalá este mensaje, ojalá esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón sea de bendición para cada persona que va a estar viendo la transmisión o que lo va a ver eh, después en el canal de YouTube. Todo esto se hace con el fin de que Dios sea exaltado. No es exaltarse uno ni nosotros, somos un grupo de hermanos que predicamos la palabra del Señor con el fin de que Dios sea exaltado, sea glorificado, para el fin de que la gente conozca de Jesucristo. ¿Sí? Y pues bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias primeramente porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de cada persona que va a escuchar este mensaje, que lo va a ver. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control y que de esto sea palabra de bendición, que sea siempre, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre. Yo no sé qué estemos pasando o qué vayamos a pasar, pero lo importante es que la gente entienda que tú eres la solución, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que verdaderamente seas tú en medio de este mensaje. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, sin más que decir, pues este mensaje lleva por título Un cuerpo unánime. Pero, ¿qué entendemos por unánime? Bueno, estamos hablando de que todos tenemos que entender algo. El ser humano, este mensaje es para todo tipo de gente, para el que conoce de Cristo y para las personas que no conocen de Cristo. ¿Sí? Son las dos posturas y este mensaje es para todos. Verdaderamente el ser humano tiene que entender algo. Todos necesitamos tener comunión con Dios. Eso podemos entender por unánime. ¿Sí? Vamos a hablar tres posturas. Vamos a hablar unánimes, primeramente en nuestra vida personal, con Cristo, nuestra relación. Vamos a hablar como iglesia, la importancia que esto tiene. Y vamos a hablar como familiarmente hablando, cada uno de nosotros, ¿sí? Pero la base de todo esto es que entendamos que lo único que puede cambiar al mundo es que la gente quiera acercarse a Jesús, ¿sí? Si no tenemos comunión con Jesús, primeramente el cambio en nuestras familias no va a pasar. La Biblia dice que el enemigo vino a ¿qué? Vino a hurtar, matar y destruir, ¿sí? Y eso, por más que digamos que no pasa, tan solo miren, vamos a ser realistas. ¿Cómo está el mundo? Cada vez el mundo está más lleno de oscuridad. Nos estamos autodestruyendo. ¿Por qué pasa esto? Porque se nos hace más fácil querer vivir a nuestra manera. Y este mensaje, el objetivo de este mensaje no es sentarnos desde la posición de jueces ni verdugos ni criticar a nadie. No, es una llamada de atención a, primeramente, a la autoexaminación. ¿Y qué estamos haciendo? ¿En qué lugar estamos poniendo a Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Miren, vamos a ser francos. Eh, Dios permite muchas cosas a lo largo de la historia de la humanidad. No vayamos lejos. El ser humano pasa por momentos donde hay un punto de quiebra en nuestra vida. Siempre Dios utiliza los momentos difíciles para que el ser humano voltee y vea hacia los ojos de Cristo, hacia el cielo, y quiera rendirse a su voluntad. Pero lo malo es que pasan las pruebas, pasan los golpes, las situaciones, y el ser humano no quiere acercarse a Jesús. No quiere acercarse
y, y es decisión de nosotros, no cómo afrontamos la adversidad, la dificultad. ¿Sí? No vayamos muy lejos y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Verdaderamente vemos hoy en día las noticias, cómo en diferentes partes del mundo el Señor está permitiendo terremotos, destrucción, persecución y, y verdaderamente el ser humano sigue sin querer voltear a ver a Dios. Y lo malo no es que pasen los problemas, lo malo es que luego se nos olvida y en vez de acercarnos a Dios, nos enojamos y pensamos de que si Dios es amor, ¿por qué permite la destrucción? Y queremos responsabilizar a Dios de esas cosas malas que nos pasan. Pero eso, con mucho respeto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero eso ha sido la paga de nuestra mala manera de vivir. ¿Sí? Dios permite, la Biblia dice que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal, pero pues es decisión de nosotros acercarnos al camino de Jesús, eh, acercarnos mediante su palabra, no a lo que a mí me parezca, no a lo que a nosotros nos parezca. Y ese es el problema del ser humano. Quiere condicionar a Dios, quiere buscar a Dios hasta donde no le cause una confrontación. Y Dios permite las confrontaciones para hacer un cambio en nosotros, para erradicar el pecado que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre y cada uno de nosotros, por la separación que hubo entre el hombre y Dios, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Y la manera de reconciliarnos e ir por el camino correcto es teniendo una comunión unánime, primeramente con Dios. No podemos tener o querer tener una relación con Dios. No queremos, no podemos esperar que Dios cambie nuestra vida, nuestra familia y que la iglesia en general tenga un impacto positivo y tenga un impacto que las almas quieran acercarse a Jesús si nosotros no tenemos comunión. Y bueno, eso es más o menos lo que vamos a estar hablando en esta noche. El, bueno, un cuerpo unánime, como les dije, es el título de este mensaje. Y pues bueno, vamos a empezar. Hemos escuchado o incluso predicado de la unión que todos como cuerpo de Cristo debemos tener, pero veámoslo como un pacto de Dios, ¿sí? Que dejó no para algunos, sino para todos, ¿sí? Y Y podemos pensar y podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Y verdaderamente es importante que prioricemos a Dios en primer lugar. No podemos querer o anhelar que Dios restaure nuestra familia, que Dios use nuestra vida, si no estamos dispuestos a permanecer unidos con Él. No podemos querer ganar, con mucho respeto lo digo, no podemos querer eh, ganar una vida eterna que no estamos priorizando, que no estamos cosechando, no estamos sembrando. ¿Sí? Debemos tener, todos como cuerpo de Cristo, debemos tener, pero veámoslo como un pacto que Dios dejó para toda la humanidad. No ha caducado, sigue estando vigente, debería de ser catalogado como uno de los pilares importantes. ¿De qué? De nuestro evangelio, ¿sí? En el cual nuestra fe debería estar cimentada. Y eso es algo que tenemos que entender y tenemos que priorizar y tenemos que meditar. Puntos a resaltar. Bueno, relación personal, la comunión con Dios, ¿sí? Entre nosotros, como lo decíamos al principio. Cuando hablamos entre nosotros, hablamos como iglesia, porque este mensaje va dirigido a una autoexaminación de parte de Dios a nosotros, pero también nos invita a examinarnos como iglesia y ver qué estamos haciendo.
Y también para las personas que no conocemos a Dios, es una invitación para examinar qué estamos cosechando en la sociedad, en el mundo entero. Y también en nuestras familias. Son los 3 puntos que vamos a tocar. Y pues bueno, relación personal. Es un recordatorio del compromiso que cada uno de nosotros tenemos con Jesús de manera personal, a través del cual seremos limpiados. O muchos de nosotros pensamos que este acto ya caducó. Por eso muchas veces nuestra relación con Dios es tan insípida y la solemos poner en poco. No tiene valor, ¿sí? Y no es malo que podamos resbalarnos tantito en algún punto de nuestra vida. El problema es, la Biblia dice que es malo saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ese es el problema. Que sabemos que estamos conscientes de que nuestra relación con Dios no está siendo el primer lugar y no estamos haciendo nada para cambiarlo. Y por eso nuestra vida no impacta a nadie, porque ni siquiera nos impacta a nosotros mismos. Ni siquiera nosotros mismos nos estamos creyendo lo que estamos predicando. Hoy con mucho respeto, hoy le ponemos tanto adorno a los mensajes y no digo que sea malo. El problema es cuando eso se pone en primer lugar, nos volvemos autosuficientes de lo que sabemos, de lo que investigamos, y no es malo. El problema es que Dios tiene que ser el centro para que eso surta efecto, ¿sí? Y esto se logra a través de una obediencia, a través de una relación personal con Dios. El Evangelio no es para adornar lo que a mí me parezca, no es para tomar lo que a mí me parezca, no, es para que nosotros seamos moldeados a través de la incomodidad, ¿sí? Dios tiene que quitarnos cosas, tiene que poner cosas del mundo, tiene que quitarnos, tiene que ponernos cosas de Él, y eso se logra mediante una relación y pues moviendo las hojitas de su palabra, y verdaderamente se logra con disposición en su corazón. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que entender, ¿sí? Bueno, sin más que decir, vamos a Jeremías 18, verso 1 al 7. 18, verso 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Bueno, ¿qué podemos entender aquí? Es un punto importante que tenemos que entender, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, por decirlo de una manera, Dios no tiene que pedirnos permiso si nos gusta, ¿sí? Porque siendo sincero, pues no nos va a gustar, no nos van a gustar los cambios. Al ser humano no le gustan los cambios, no le gusta la confrontación, al ser humano no le gusta la incomodidad. Y desafortunadamente aquí nos dice que para Dios hacer la obra que Él tiene que hacer, tiene que rompernos en muchos aspectos. Tiene que quitar lo que está estorbando en tantas áreas. Pero, ¿cómo se logra eso? Bueno, eso se logra, como lo decíamos, mediante una relación. No nada más, con mucho respeto, no nada más es que el mensaje suene bonito. No, el mensaje tiene que estar impregnado de la presencia de Dios. Si el mensaje no está impregnado de la presencia de Dios, la Biblia dice que vana es nuestra predicación, ¿sí?
yo pudiera venir y darles un mensaje que nos guste, pero pues desafortunadamente hay momento para todo, ¿sí? Pero tiene que haber una unión entre Dios y nosotros de manera personal. No nada más los predicadores, es la gente que asiste a una congregación. Tenemos que estar impregnados porque nunca sabemos cuándo una persona se puede atravesar en nuestro camino y nosotros tenemos que estar preparados. No nada más hay que prepararse en los días que me toque predicar, en el caso pues de ahorita, ¿no? Es en todo tiempo, la comunión es en todo tiempo, todos los días. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de despertar todos los días, ¿sí? Pero bueno, para entender mejor esto, vamos a Proverbios 14:12. Dice la palabra del Señor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como lo decíamos al principio, el ser humano, bajo los estándares de la sociedad, puede pensar, y muchas veces hemos pensado, y nosotros también, cuando antes de conocer a Jesús, que nuestra manera de vivir era la correcta. ¿Por qué? Porque no nos metíamos con nadie, no le hacíamos daño a nadie, a final de cuentas. Y bajo los estándares de la sociedad, eso es lo correcto, ¿sí? Eso es lo que está bien relativamente. Pero hay un problema. Aquí dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como les decía al principio, examinemos qué está pasando con el mundo entero. Estamos cayendo en caminos de muerte, caminos de destrucción, caminos que espiritualmente nos conllevan a una condenación eterna. Y no es porque Dios se olvide de nosotros, es porque nosotros hemos sido indiferentes a cuando Dios ha intentado acercarse. Porque Dios siempre ha intentado acercarse a ustedes, a mí, a todos. Pero la decisión de cada uno de cambiar tiene que estar en cada uno de nosotros. Y lo más chistoso es que todos sabemos que necesitamos un cambio. ¿Por qué? La Biblia dice que no hay nada bueno en nosotros. Lo poco, mucho que tenemos es porque Dios ha puesto algo bueno en nosotros, mediante la relación personal, ¿sí? Pero el ser humano está sembrando, hoy en día el mundo entero está sembrando lo que hemos cosechado. Hemos, hemos cosechado, hemos sembrado una vida sin Dios. Ahí están los resultados. Veamos las noticias, destrucción, esto, el otro, y decimos, bueno, ¿cuánto más para que el ser humano voltee a ver a Jesús? Porque el ser humano puede creer en cualquier otra cosa, puede creer eh, para no meternos en problemas, en tantas situaciones, ¿sí? Antes de creerle a Dios y de que Dios viene y que el ser humano, desafortunadamente, repetimos, no importa si asistimos a una congregación o no, conocemos de Dios, tenemos que estar preparados porque el día que el Señor venga por los que son suyos, muchos en las iglesias, por la falta de unión, de manera personal con Dios y como iglesia nos podemos quedar, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo. Y como seres humanos que no conocemos a Dios, es el momento para tomar el camino correcto. Y bueno, vamos a Génesis 1:26. La palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren, el ser humano en general, conozcamos o no de Dios, hemos caído en el error de que pensamos de que ya con ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ya seremos salvados el día que el Señor venga.
o si llegamos a partir antes, nos vamos a ir al cielo. Y perdón por romper esos callos, pero no es así, ¿sí? Desafortunadamente no es así, porque dice que somos hechos a semejanza de Dios, sí, pero también debemos caminar por el camino que Dios nos estableció. Y eso es algo que al ser humano nos está costando trabajo. No importa si conocemos o no de Dios. A la iglesia en general también nos está costando trabajo. Por eso la iglesia, hoy en día el cuerpo de Cristo en general, con mucho respeto, parecemos adornos. No tenemos tanto impacto positivo en nuestra sociedad, en el mundo entero. Y nadie cree, o muchas personas no creen en lo que se predica. ¿Por qué? Porque no vivimos lo que predicamos, ¿sí? Hoy hay tantas diferencias en el cuerpo de Cristo. Hoy, con mucho respeto, nadie quiere ser uñita del dedo chiquito. Todos quieren ser cabezas. Y no fuimos llamados a ser superestrellas. No fuimos llamados a ser famosos. Somos personas ordinarias. Recordemos eso. Somos personas ordinarias que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios. No venimos aquí para competir. No. No venimos aquí para buscar lo que a mí me agrade. No es así. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de jugar? Ya es momento de que la iglesia en general esté unida, siguiendo el blanco perfecto que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si no podemos caminar unánimes como iglesia, es por la falta de comunión y obediencia a la palabra de Dios. Y discúlpenme, yo sé que va a incomodar, pero es la verdad. Y eso tenemos que entenderlo. La iglesia no estamos siendo efectivos por esto, porque nos hemos conformado, el ser humano se ha conformado en creer que por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, la gente ya tiene que venerarnos. Y no es así. Nosotros tenemos que reflejar un Dios vivo, un Dios que no se nos olvide, vino a servir, no a ser servido. Y esto es algo que las iglesias hoy en día no se ven. Hay división, hay confrontación, hay tantas cosas, todo menos comunión. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a Joel capítulo 2, verso 13. La palabra del Señor dice lo siguiente: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bueno, ¿qué entendemos aquí? Ay, bueno, desafortunadamente, tanto en nuestra vida personal, conozcamos o no de Dios o de la iglesia en general, hoy el ser humano vive de apariencia. Y Dios nos está haciendo un llamado a dejar de aparentar, sino verdaderamente ser lo que decimos que somos. ¿Qué decimos que somos? Seguidores de Jesucristo. Por eso la gente no quiere nada con Dios, porque piensan que Dios ha fallado a la humanidad. Y Dios no ha fallado. Hemos fallado nosotros. He fallado yo y cada uno de los que estamos aquí. Hemos fallado. ¿En qué? En reflejar a Jesús de mejor manera. ¿Sí? Y ese es el problema. Dios nos está diciendo, fallamos. Hemos escuchado tantas voces, hemos escuchado tantas cosas, menos la voz de Dios, menos a Dios, por la falta de comunión con Él. Y Dios nos está haciendo una invitación a rasgar el corazón,
de manera genuina, no aparentar. Ya es momento de dejar la indiferencia a la indicación de Dios. Ya es momento de dejar la indiferencia a la comunión con Dios. O con mucho respeto, ¿por qué creemos o por qué el ser humano piensa que despierta todos los días? ¿Es el despertador quien te despierta? Yo creo que no es el despertador. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos está dando 24 horas a cada persona del mundo. La diferencia es qué estamos haciendo con esas 24 horas. ¿En qué lugar estamos poniendo a Dios antes que el trabajo, antes que otras cosas? ¿Sí? Y esto es para todos. Ese es el problema. El ser humano, como lo decíamos al principio, queremos heredar una vida eterna que no hemos sembrado. No nos estamos preocupando en eso. Y hoy en día, eh, como iglesia, vemos la necesidad de la persona de afuera que no conoce a Jesús y no somos nada. Vemos la necesidad de las personas adentro de la iglesia y ni siquiera preguntamos nada. Solo nos hemos vuelto egoístas. Solo vemos por nosotros mismos. Y Dios no es así. O yo no sé qué tipo de... Aquí es una invitación a examinar qué tipo de evangelio y a qué Dios estamos sirviendo. Porque Dios no vino a eso. Y bueno, entre nosotros como sociedad y como iglesia, ¿qué impacto tiene el estar unidos a Dios? Bueno, como hermanos tenemos la encomienda de estar en armonía unos con otros en la medida que sea posible. Sí, tenemos que orar unos por otros y interceder unos por otros, pero de corazón, ¿sí? Compartir tiempo de calidad, pero hoy vemos todo lo contrario en las iglesias. ¿Cómo queremos ser funcionales para Dios si como cuerpo todos queremos ser cabeza? Y lo que menos hacemos es reflejar un Dios de unidad y amor, ¿sí? ¿En qué manera? Bueno, nadie puede dar lo que no tiene. No podemos reflejar el amor de Cristo. Eso quiere decir que no hemos conocido el amor de Cristo. Y disculpen que lo diga con tanta sinceridad. No podemos dar lo que no tenemos. Y hoy la iglesia carece de eso. Quiere decir que no hemos conocido el amor de Dios. Y desafortunadamente hoy todos queremos ser la cabeza y nadie queremos ser la uña del dedo chiquito. Y ese es un problema, porque no nos estamos sujetando a Dios. Y eso ojalá podamos entenderlo. Y miren, con mucho respeto, yo no vengo aquí a caerle bien a la gente. Yo vengo a decir lo que Dios me manda decir. Y eso es algo que tenemos que entender. Hoy en día ese es otro problema. Buscamos agradar tanto a las personas y nos hemos olvidado de agradar a Dios. Y esto hace que la gente tampoco no quiera conocer a nadie, no quiera conocer al Dios que predicamos. ¿Sí? Vemos todo lo contrario en las iglesias. ¿Cómo queremos ser funcionales para Dios si como cuerpo todos queremos ser cabeza? Y lo que menos hacemos es reflejar a un Dios de unidad y amor entre nosotros. Si no tenemos ese fruto, nuestra fe podría estar mal enfocada. Y esa es la verdad, ¿sí? Y bueno, ¿dónde podemos ver esto? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Un segundo, todavía no llego. Okay. Dice la palabra del Señor. Todos los, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿sí? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Hay tanto que decir aquí, pero creo que el mensaje se entiende solo, ¿sí? Es una invitación a examinarnos qué estamos haciendo como sociedad, como seres humanos, como iglesia. Es una invitación a verdaderamente enfocarnos más en Dios, más en la necesidad del prójimo y no tanto en nosotros. ¿Por qué? Bueno, aquí les voy a decir algo. Cuando nosotros nos enfocamos primeramente en caminar en dirección hacia donde Dios nos quiere llevar, cada uno de nosotros, ¿qué pasa? Estamos obedeciendo su palabra. Dios empieza a caminar con nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros y tenemos la mente de Cristo, empezamos a ver la necesidad de las personas y no podemos ser indiferentes. Hay algo en el corazón de nosotros que no nos permite ser indiferentes a la necesidad de una oración, a la necesidad de lo que sea. No estamos hablando solo de dinero, aunque también implica a veces en lo económico, ¿sí? Y eso no es algo bueno que haya en el ser humano, ¿no? Eso es algo que Dios ya ha puesto en el corazón de una persona que intenta buscarlo a pesar de los problemas y a pesar de las fallas, ¿sí? Y por eso dice que la iglesia permanecía unánime y que no eran egoístas. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a la vida de alguien, Dios no es egoísta. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Dios dio todo, ¿sí? ¿Qué dio? A su Hijo para morir en la cruz. ¿Por qué? Por amor. Fue un acto de amor para usted y para mí, para toda la humanidad, ¿sí? ¿Qué más prueba queremos de del impacto que tiene el estar unánime primeramente en una comunión con Dios? Y de ahí podemos empezar a reflejarlo en nuestra sociedad. Y el mundo entero está carente de eso. ¿Por qué? Porque vemos personas con mucho respeto que decimos que vamos a la iglesia, pero no somos esas pequeñas iglesias allá afuera, esos pequeños embajadores de Cristo. Obviamente, no vamos a ser perfectos, nadie lo es, solo Jesús, eso está claro, sí, pero tenemos que entender que tenemos que poner esfuerzo en reflejarlo de mejor manera. ¿Cómo? Dejando de pensar en nosotros y enfocándonos en pensar en Dios primero y actuar como Dios lo haría, ¿sí? Y verdaderamente vamos a empezar a ver esa diferencia. Bueno, vamos a Lucas capítulo 22, verso 14 al 20. Bueno, ojalá hasta aquí se esté entendiendo. Bueno, como familia, ¿qué impacto tiene? Y esto es algo muy importante, ¿sí? Vamos a hablar de la unidad en como familia. Hoy es un aspecto que está siendo muy atacado. Las familias de muchos de nosotros no están queriendo nada con Dios, porque quizá muchos de nosotros no hemos visto como prioridad a Dios
y lo vemos como una opción, ¿sí? Recordemos que si nosotros intentamos edificar en nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Tarde o temprano todo se caerá. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, les voy a dar la cita, es un salmo que todo el mundo conoce. Salmo 127, verso 1, ¿sí? Y también nos podemos entender que cuando el ser humano intenta llevar su vida a su manera, tarde o temprano, es como edificar en tierra movediza. Se cae. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primeramente tenemos que reconocer que necesitamos de Dios, ¿sí? Que necesitamos de Dios y tener una actitud para que Dios pueda hacer un cambio en nuestra vida. Porque si no, nuestra familia, tarde o temprano, se va a caer. Y yo sé que es algo que no nos gusta escuchar, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así es. Entonces, tenemos que entender que la roca es Jesucristo, en la cual nosotros tenemos que edificar con los principios de Dios y tratando de ser ejemplo a pesar de nuestros errores. ¿Sí? Y al tiempo Dios va a hacer su obra, no en el tiempo de nosotros, porque también eso es otra. No es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Lo que tenemos que hacer es priorizar a Dios en una relación personal para que Dios siga edificando nuestras vidas, nuestras familias y nuestra sociedad. Pero si nosotros no nos paramos y que no queremos hacer la diferencia, pasa lo que está pasando y el enemigo nos lleva ventaja. Y eso es por descuido de muchos de nosotros. Miren, no importa si en nuestra casa somos los primeros, los últimos, no importa. Mientras hay una persona en cada familia del mundo que conozca a Jesucristo, estamos siendo esa pequeña atalaya que está peleando la batalla con el enemigo por esas almas. Y tarde o temprano, Dios va a hacer su obra. Pero si nosotros no nos paramos a pelear, pues pasa lo que está pasando. Las familias se están cayendo a pedazos. La Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que está pasando. Bueno, Lucas 22, 14 al 20 dice lo siguiente. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué entendemos aquí? Bueno, representa la importancia que tiene para Dios que este principio esté vigente hasta hoy. Si nos damos cuenta, esto es algo que el enemigo ha logrado quebrantar. ¿Sí? ¿Hablando de qué? De la mesa. Hablando de la importancia de estar unidos como familia, como iglesia, en todos los aspectos ya mencionados. Y en nuestra vida personal, que Dios esté involucrado en cada cosa que hagamos. No es lo mismo notificarle a Dios mis planes a preguntarle a Dios. Mira, es poner un ejemplo. Me están invitando a robar un banco. ¿Qué tú harías? Y ahí no le estamos notificando a Dios, le estamos haciendo partícipe a Dios de nuestros planes y Dios nos va a decir, no lo hagas, esto sí hazlo, pero hazlo de esta manera. Y automáticamente, ¿qué pasa? Empezamos a caminar en menos errores, no porque seamos perfectos, sino porque involucramos a Dios y hacemos partícipes a Dios. Pero cuando nosotros nos movemos por nuestra humana sabiduría, pues hay errores, hay consecuencias y Dios quiere evitar esto, ¿sí? Y también la mesa representa la unión entre familias, congregación, como lo decíamos, pero también es entre cada uno de nosotros. Bueno, representa la importancia que tiene para Dios que este principio esté vigente hasta hoy. Si nos damos cuenta, esto es algo que el enemigo ha logrado quebrantar. Ya casi no pasamos tiempo unidos en la mesa. Y si lo hacemos, estamos idos
en los aparatos, en tantas cosas, y hoy en día lo hemos normalizado, ¿sí? Y espiritualmente, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, representa un acto de humildad de parte de nosotros hacia Dios para que podamos acercarnos a Él. Sabemos que solo las personas que representa un acto de humildad de parte de Dios para que podamos acercarnos a Él. Sabemos que no solo que podemos acercarnos, ¿sí? Las personas, solamente cuando alguien te invita a pasar a su casa, te invita a su mesa, ¿sí? No es todo el mundo, son ciertas personas especiales, ¿sí? A una mesa. Dios espera que seamos amigos, cercanos en nuestra relación. Dios está esperando que nosotros le queramos invitar. Dios está tocando la puerta en esta noche, mañana. Dios siempre ha tenido interés en reconciliarnos con Él, pero nosotros muchas veces nada más lo tenemos afuera o lo involucramos cuando tenemos problemas, cuando necesitamos algo. Y eso es un problema y eso es una mentalidad que tenemos que cambiar. Y ese es el objetivo de este mensaje. Versos 15 y 16, que dice, bueno, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, demuestra la importancia para Dios el tener personas cercanas y confiables. Sigue buscando a quienes pueda llamar amigos para que se hagan sus planes y su voluntad. Dios llama a todos, pero pocos responden la invitación. Sí, Dios en esta noche nos está hablando a examinarnos de manera personal, qué caminos estamos siguiendo, qué estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo. No importa si conocemos de Él o no, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué podemos entender por Pascua? Bueno, es un acto de libertad que Dios hizo para todo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto a través de ser crucificado. ¿Qué importancia tiene esto en la actualidad? Bueno, así como Dios a través de su Hijo lo dio como cordero para pagar con su sangre de valor incalculable, verdaderamente, ¿qué hizo? Rompió las cadenas del enemigo, pero hoy muchos de nosotros nos esforzamos por permanecer espiritualmente en Egipto, ¿sí? A lo mejor físicamente ya Dios nos sacó de donde estábamos siendo prisioneros, pero en nuestro corazón todavía hay partes que están eh, encadenadas al mundo, a cosas pasadas, ¿sí? Y es una llamada de atención, primeramente personal, para que le entreguemos esas áreas, esas cadenas, y Dios pueda verdaderamente hacernos libres en plenitud, ¿sí? Cuando ya fuimos llamados a vivir en libertad, pero tristemente muchos de nosotros hacemos todo lo humanamente posible para aún estar en Egipto. ¿En dónde? En nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, podemos ver Gálatas 5:1, ese se los paso para que ustedes lo mediten en casa, por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a ver, pero habla más o menos de lo mismo, todo está enlazado al mensaje que el Señor quiere darnos, ¿sí? Recuerden, Gálatas 5:21. Perdón, 5:1. Disculpen. Bueno, continuamos con nuestra lectura, versos 17 y 18. ¿Sí? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid
hasta que el reino de Dios venga. Sí, bueno, ¿qué entendemos aquí? Es un recordatorio que este acto de libertad es eterno. No debemos de restarle valor con el pasar de los años. Aún tiene vigencia. No está diciendo, nos está diciendo, prioriza mi presencia, nuestras vidas y todo tiene que estar edificado en Él, que todo tenga en Él para que todo tenga vida. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, repito, les voy a dar la cita, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos para que lo chequen ustedes en casa con calma. Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Sí? Y aquí en el verso 17 y 18 habla de la copa. ¿Qué representa la copa? Bueno, al pasar la copa por cada uno de los apóstoles, vemos que es Dios extendiendo su pacto de libertad a toda la humanidad por medio de su sangre, ¿sí? Y esto sigue estando para todo aquel que quiera reconocer que necesita de Dios, para poder ser lavados y ser vaso de honra para su uso. ¿Y para qué? Y para seguir expandiendo el Evangelio a través de nosotros. Bueno, verdaderamente, como lo decíamos al principio, tenemos que entender que no tenemos que conformarnos, como dice Génesis 1:26, ser hechos a imagen y semejanza de Dios. No, no es eso nada más. Dios nos está diciendo que tenemos que parecernos, pero también obedecer para reflejarlo de mejor manera. ¿Y para qué? Para ser transformados mediante la comunión con Él, mediante la unidad en una relación con Él primeramente, para ser mudados en el viejo hombre y que Dios pueda depositar cosas de Él en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Con el fin de poder ser enviados a una persona, a 10 personas, a 50,000 millones de personas. Depende del plan que Dios tenga con cada uno de nosotros. Pero es responsabilidad de nosotros verdaderamente colaborar y priorizar la relación en los tres aspectos. ¿Sí? ¿Y dónde podemos ver esto? Repito, por cuestiones de tiempo, pues lo checan ustedes con calma y con su Biblia en casa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. ¿Sí? Y pues bueno, el verso 19 de Lucas 22 dice lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, es un recordatorio de un acto de amor y fidelidad de Dios, ¿sí? Que se hace mención. ¿Para qué? Para valorarlo, ¿sí? Valorar su presencia ante cualquier situación en nuestra vida, con gratitud y obediencia y fidelidad de nosotros hacia Él. No solo verlo como un acontecimiento histórico importante, que se haga costumbre solo mencionarlo. Esto tenemos que traerlo en nuestro corazón todos los días, ¿sí? ¿Qué significa o qué podemos entender por pan? Bueno, Dios nos ofrece a todos una vida física, espiritual y principalmente una eternidad, ¿sí? Es elección nuestra quien la quiere tomar mediante una comunión sólida con Él. ¿Dónde podemos ver esto? Juan 6:35, para que quien lo guste checar en su casa. ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué es importante la comunión con Dios? Ya vimos que cuando nuestra prioridad es Dios y intentamos agradarlo a Él antes que al ser humano, antes
cualquier otra cosa o a cualquier otra persona, automáticamente nuestra vida personal es transformada, nuestra sociedad es transformada y principalmente nuestra familia poco a poco es transformada. Es un llamado de atención de que no vamos a cambiar a la gente y no vamos a cambiar nosotros a la fuerza. Lo único que podemos hacer, la Biblia dice que tenemos que orar unos por otros y que Dios se encarga. Depende de qué tan renuente sea nuestro corazón muchas veces. Algunos entendemos más rápido que otros, pero Dios siempre cumple sus promesas. Entonces es algo que tenemos que entender. ¿Sí? El verso 20 dice lo siguiente: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Sí? ¿Qué entendemos aquí? Bueno, Dios a través de este acto nos lavó, nos restauró, nos dio identidad, la identidad de Jesucristo. ¿Sí? ¿Dónde vemos esto? Segunda de Corintios 5:17, para que lo chequen en casa. Pasamos de ser llamados creación de Dios a ser ya parte de su reino. ¿Dónde vemos esto? Mateo 7:21. ¿Sí? Esto es la importancia de lo que Dios hace y Dios quiere hacer, no con unos cuantos, sino con todas las personas del mundo. Es momento que entendamos algo. Todavía hay tiempo. Todavía tenemos la oportunidad de, si ya conocemos a Dios, alinearnos en su plenitud, a su voluntad mediante su palabra. No a la nuestra, no a la mía, no a la que nos parezca a nosotros, sino a lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra. Y si no conocemos a Dios, es una invitación a que reconozcamos que Dios es nuestro único y verdadero Salvador. ¿Sí? Y pues verdaderamente tenemos que entender algo. Con mucho respeto voy a hacer una pregunta y no me tienen que contestar. Cada uno de nosotros tenemos que contestarnos de manera personal. ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? Aún podemos sentarnos, en la mesa. ¿Con quién? Con Jesús. Pero depende de nosotros con qué disponibilidad lo hacemos. Judas es el ejemplo de que no siempre el cercano es el más real. Y aquí quiero dar un balance para que nadie se vaya a ofender. Cuando hablamos de Judas, tenemos que entender que los primeros Judas hemos sido nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido indiferentes a Dios. Y muchas veces hemos cambiado a Dios por cualquier otra cosa, por tantas cosas que el mundo nos ofrece. Y Dios nos está haciendo una llamada de atención para recapacitar y tomar el camino correcto. Nunca es tarde. Y pues bueno, ojalá este mensaje haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Y ojalá, y repito, no es con la intención de sentarme aquí y ponernos desde la posición de jueces o verdugos. No, yo solamente hablo lo que el Señor me pone. Y como dice el Señor en su palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es todo lo que yo puedo decirles. Pues sin más que decir, pues vamos a orar antes de terminar. Amado hermano, hermana, persona que verá el video en YouTube o aquí en vivo, incline tu rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Verdaderamente te damos gracias porque tú nos has guardado en este día, primeramente. Tú nos has dado la bendición de predicar tu palabra. Señor, te pedimos por nuestras familias. Te pedimos primeramente que seamos oidores de tu palabra, no nada más. Que seamos hacedores de tu palabra, no nada más oidores. Sí, no nada más tomamos los mensajes bonitos,
sino cada parte de tu palabra. Espíritu Santo, obra en cada corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de cada persona que vaya a ver esto en tu tiempo, no en el nuestro. Te pedimos que todo lo que haya salido de tu boca siempre sea con el fin de edificarnos unos a otros, que siempre sea de bendición para todas las personas que estén dispuestas a escuchar. Te pedimos, Señor, que verdaderamente como cuerpo de Cristo cambie nuestra mentalidad, cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestra forma de reflejarte. Reconocemos que te necesitamos. Espíritu Santo, ayúdanos, llénanos más de ti, y a las personas que aún están en la incertidumbre de si venir o no a los pies de Jesús, yo te pido que tengas misericordia y que a su tiempo, Señor, tú los traigas con convicción de arrepentimiento. Te pido, Espíritu Santo, que sigas obrando en cada persona del mundo, que te encargues de cada iglesia, de cada persona que te conoce o no te conoce, o esté intentando conocerte, que se cimienten esas nuevas personas que están llegando a conocerte. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues sin más que decir, hermanos, Dios les bendiga y ojalá estemos dispuestos a hacer los ajustes necesarios que Dios nos está pidiendo. Sin más que decir, buenas noches, buenas tardes, buenos días en el momento que estén viendo esto. Dios les bendiga y recuerden que Cristo les ama.